Muy buenas tardes a todos los presentes a esta audiencia. Les saluda Juan Miguel Ulloa desde el centro del departamento del Cesar, desde el programa de especialización en contratación estatal de la Universidad Libre de Colombia. En el día de hoy vengo a compartirles un tema muy importante, que es el tema de contrato de fiducia. ¿Qué es el contrato de fiducia? El contrato de fiducia tiene unos elementos importantes como un fideicomitente, una fiducia, un fiduciario, unos bienes y un posible beneficiario. ¿En qué consiste el contrato de fiducia? Consiste en que el fideicomitente entrega unos bienes al fiduciario para que éste los administre en su nombre propio. Estos bienes representan un capital autónomo. ¿Qué son las sociedades fiduciarias? Las sociedades fiduciarias son entidades de servicios financieros autorizadas y sujetas a inspección y control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, encaminadas a desarrollar actividades fiduciarias y administración de fondos de inversión colectiva. ¿Qué es el fideicomitente? El fideicomitente es una persona natural o jurídica que celebra el contrato de fiduciario con la sociedad fiduciaria, quien le encomienda una gestión determinada para una finalidad específica. Entrega unos bienes objeto de este contrato para que la fiduciaria los administre. ¿Qué es el beneficiario? El beneficiario es un tercero que recibe los beneficios, como su nombre lo indica, que se derivan de la ejecución del contrato de fiducia, es decir, los bienes transferidos con sus frutos y rendimientos generados en el momento de finalizar el contrato. Ese es el beneficiario. La fiducia, en el contrato de fiducia existen tres tipos de contrato. Existe la fiducia mercantil, la fiducia pública y el encargo de fiducia. En estos momentos les voy a hablar de la fiducia mercantil. La fiducia mercantil se encuentra en el artículo 1226 del Código de Comercio y consiste básicamente en que una persona entrega unos bienes a las fiduciarias para que ésta lo administren. Es decir, la fiducia consiste en la figura mediante la cual el fiduciario transfiere la propiedad o dominio de uno o más bienes al fiduciario para que ésta los administre o enajene para cumplir el objetivo de la fiducia definitiva por el fiduciario. Por ejemplo, es así como el padre que constituye una fiducia para financiar la universidad de su hijo, de modo que la fiducia administrará los bienes que le han sido transferidos para cuando el hijo beneficiario ingrese a la universidad, los venda con su producto, financie sus estudios. Dentro del contrato de fiducia mercantil existe una figura que es el patrimonio autónomo. Es una figura que nace a la vida jurídica cuando existe el contrato de fiducia mercantil, ya que es el patrimonio autónomo, es quien brinda las garantías del contrato de fiducia mercantil. ¿Qué es el patrimonio autónomo? El patrimonio autónomo se encuentra de manera taxativa en el Código del Comercio, en su artículo 1233, y dice más o menos lo siguiente: para todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto de los activos del fiduciario, y en los que corresponda a otros negocios fiduciarios forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que ese patrimonio autónomo no tiene nada que ver con el grupo de activos que tiene el fideicomitente o los bienes que posee la fiduciaria. Este patrimonio simplemente garantiza el negocio jurídico que se implementó en
negocio de fiducia mercantil. Deberes del fiduciario. Deberes del fiduciario. La fiducia mercantil tiene unos deberes que se encuentran taxativos en el artículo 1234 del Código de Comercio. Entre los más relevantes están la ejecución de todos los que les sean indispensables para conseguir el objetivo por el cual está constituido el contrato de fiducia. Tener separados los bienes de fiducia de sus bienes y de los bienes objetos de otros contratos de fiducia. Los bienes de negocio fiduciario los debe invertir de forma y modo establecido en el contrato. Le corresponde la defensa y protección de los bienes encomendados, de cualquier ataque que provenga de un tercero o del beneficiario o del mismo constituyente del negocio jurídico. Cuando este fiduciario tenga duda acerca de la administración de estos bienes o existan vacíos jurídicos, este fiduciario puede acudir ante la superintendencia financiera para que sea ella quien le regale o emita conceptos acerca de las actuaciones necesarias y fundamentales a ejercer. Derechos del beneficiario de la fiducia mercantil. Los derechos del beneficiario de la fiducia mercantil se encuentran plasmados en el artículo 1235. Los que quieran de pronto leer acerca del artículo 1235, ahí tienen el Código de Comercio, pueden realizar pues la lectura. En este orden de ideas quiero hablarle de los derechos más fundamentales en este artículo, y son: exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones, hacer efectivo con responsabilidad por el incumplimiento de ellas, impugnar los actos anulables por el fiduciario dentro de los 5 años contados desde el día en que el beneficiario hubiere tenido noticia del acto que dio origen a la acción, exigir devolución de los bienes y datos en el fideicomiso o quien corresponda, oponerse a toda medida preventiva de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia por las obligaciones que no les afecten, en caso de que el fiduciario no lo hiciere. Encargo fiduciario. El encargo fiduciario se diferencia de la fiducia mercantil porque en el encargo fiduciario no existe patrimonio autónomo. En el encargo fiduciario lo que existe es la administración de unos bienes o de un patrimonio que nunca se desprende de los activos del fideicomitente. Simplemente que los entrega para que sean administrados, pero él siempre tiene la autonomía de esos bienes. Es decir, en este orden de ideas, en virtud de un contrato de encargo fiduciario no hay transferencia de la propiedad, ni se constituye un patrimonio autónomo, por lo que los recursos aportados por el fideicomitente en virtud del negocio por usted mencionado no salieron de su patrimonio y por lo tanto deben ingresar a la sucesión intestada de este. Es claro, o sea, no existe el patrimonio autónomo, su capital nunca sale pues de su conjunto de activos. Fiducia pública. El contrato de fiducia pública pues nace a la vida jurídica en la ley
80 de 1993, y es un contrato mediante el cual las entidades estatales entregan en mera tenencia a las sociedades fiduciarias bienes o dineros cuyo origen o administración no resulte de los contratos celebrados por las entidades públicas. A estos contratos les son aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en el Estatuto de la Contratación Administrativa. Este contrato de fiducia pública, los entes territoriales la utilizan mucho con el fin de dar en administración los recursos concernientes a los subsidios de vivienda. Entonces, aportan estos recursos a una fiduciaria para que la fiduciaria administre la entrega de estos beneficios, de estos subsidios en favor de estas poblaciones víctimas o poblaciones vulnerables. Leyendo un artículo de la Contraloría, el 33% del capital que se mueve en la fiduciaria corresponde a esta clase de negocio. Hay una gran preocupación porque hay varios proyectos donde el 12% de su capital no ha sido ejecutado. Desde el 2014 hasta la fecha, la Contraloría ha tratado de recuperar estos recursos en beneficio del Tesoro Público, para que nuevamente vuelvan estos recursos pues a la nación, los que no han sido invertidos pues en el negocio de fiducia pública o no han sido ejecutados, que llevan más de 2 años muertos sin estar ejecutados. Hay otra figura pues que es muy común, y es el tema de liquidación de la caja agraria. Resulta y pasa que en Colombia existe la figura pues de la hipoteca. Anteriormente pues el Banco Agrario o la Caja Agraria en su momento otorgó muchos créditos a campesinos por sus tierras y nunca fueron cobrados, y ya después de 20 o 30 años pues algunos siguen permaneciendo dentro de los certificados de libertad y tradición. Existen estas hipotecas. Entonces el patrimonio autónomo le dio una facultad a la fidupervisora para recaudar estas deudas que estaban pues se habían sido prestadas por la caja agraria en su momento. Entonces se presenta la solicitud ante la fiduprevisora, se aportan unos documentos como los certificados de libertad y tradición, copia de las escrituras, se pagan creo que 45.000 pesos, ellos hacen un estudio de viabilidad acerca pues del trámite que se va a solicitar, y posteriormente a ese trámite emiten una resolución y hacen que te acerques a una notaría para hacer el levantamiento de hipoteca a través de escritura pública. Luego de que se efectúa el levantamiento de hipoteca y ellos firman, le entregan la escritura al propietario para que éste la radique en instrumentos públicos y pueda inscribirse ese levantamiento de hipoteca a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y de esa manera pues se elimine pues esa hipoteca que existía en ese bien. Espero pues haber aportado nuevas ideas y conocimientos pues en esta oportunidad. Les agradezco a todos por el tiempo. Muchísimas gracias.